Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía, tratando de actualizar su contenido para nuestro tiempo. Hoy proseguimos con las sentencias del Pseudo Antonio y la sentencia 94 dice así: el intelecto no es el alma, sino un don de Dios que salva al alma. El intelecto grato a Dios proviene del alma y le da consejo para que desprecie lo que es efímero, material, corruptible, y ame los bienes eternos, incorruptibles, inmateriales, y para que el hombre camine en su cuerpo penetrando y contemplando lo que está en los cielos, lo que concierne a Dios y a todas las cosas mediante su intelecto. Y el intelecto amante de Dios es bienhechor del alma humana y de su salvación. Bien, recordemos que para los padres esicastas el intelecto es la facultad humana suprema, lo que ellos llaman el nous. Es el órgano por excelencia de la contemplación, contrariamente a la razón. No procede del mundo discursivo de la razón, ¿verdad? Sino que percibe el mundo intuitivo y sintéticamente, y de esa forma las verdades de Dios son entendidas justamente intuitivamente, ¿verdad? Y la gracia ilumina esa realidad. Es por medio del intelecto que avanzamos en el conocimiento espiritual hasta la contemplación. La razón, para los padres esicastas, es una facultad del intelecto que obra mediante procesos lógicos, de tipo discursivos, deductivos o inductivos, que parten de datos que nos brindan los sentidos o la revelación, y podríamos traducir ese concepto como mente. Ahora bien, el intelecto está facultado, ¿verdad? El nous es la facultad, según el Pseudo Antonio entiende, que es don de Dios, capaz de alcanzarnos la salvación por medio del discernimiento, es decir, aconsejando sobre el amor, los bienes eternos, el desprecio de las cosas de este mundo. Y esto es todo un desafío en nuestros tiempos, en nuestros contextos occidentales, en el siglo XXI. El concepto de bien está tan manipulado, tan manoseado. Me refiero al bien con mayúsculas, todo con mayúsculas. La B, la I, la E, la N, subrayado, con negritas y con todas las cosas. Ese concepto de bien ha perdido prácticamente el sentido. Los propios cristianos defendemos la guerra en nombre del bien. Bendecimos armas que van a matar y hacer el mal. Llamamos justas
a la invasión de otro país, porque piensa distinto, porque actúa distinto, porque practica distinto. Justificamos las acciones bélicas de los más fuertes contra los más débiles. Todo en nombre de un bien mayor, la libertad, la justicia, la religión. En definitiva, el nombre de Dios está por ahí subyacente, ¿verdad? Todo en nombre de Dios. Pareciera que los cristianos nos olvidamos que el bien no tolera el mal, que el fin no justifica los medios. ¿O sí los justifica? ¿Yo puedo matar gente para lograr un bien mayor? Otro ejemplo que nos podemos plantear y es al interior del cristianismo. Los propios cristianos nos difamamos, nos acusamos, nos condenamos, nos llamamos herejes, falsos ministros, falsas iglesias. Yo soy de la iglesia verdadera. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Yo soy, yo soy. Obviamente nos olvidamos, por ejemplo, de aquello de Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos vienen a decirle, mirá, este está hablando en tu nombre y no es de los nuestros. Y Jesús dice, déjenlo, porque el que no está con nosotros está contra nosotros. Si está hablando en mi nombre, evidentemente está haciendo el bien, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta a los cristianos aceptar que haya otros cristianos que piensen distinto, que practiquen distinto y que en definitiva la fe común la tenemos? ¿Cómo saber cuando un representante del cristianismo se refiere a lo concerniente a Dios o a lo concerniente a su ideología? Porque esto pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces líderes cristianos han defendido guerras y las han justificado en el nombre de Dios? Y no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando del siglo XXI. ¿Qué está ahí presente? ¿Dios o la ideología de este líder cristiano? ¿Dios o su ídolo, creado a su imagen y semejanza? Los líderes cristianos debieran enseñarnos a discernir entre el bien y el mal, entre el bien supremo y los bienes efímeros. Necesariamente urge orar, urge pedir el discernimiento para los líderes cristianos, urge pedir el discernimiento para las iglesias, para que recuperemos la capacidad de discernir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y no de acuerdo a las ideologías de poder que imperan en nuestras iglesias. Tenemos que pedir el discernimiento para aceptar aquello que nos enseñaba San Agustín, ¿verdad? Que para mantenerse en la unidad
es necesario el discernimiento, es necesaria la caridad, es necesaria la tolerancia. Necesitamos orar por nosotros, los cristianos de a pie, para que la gracia de Dios nos ayude a discernir entre el bien y el mal, entre los bienes efímeros y los bienes de Dios, y entre los pastores de Dios y los pastores del mundo. Porque los cristianos de a pie generalmente nos sentimos llamados, nos sentimos obligados a obedecer a los pastores. Pero para eso es necesario discernir si son de Dios o son del mundo. Qué gran desafío nos deja en esta primera sentencia del día de hoy el pseudo Antonio, ¿verdad? El poder utilizar el intelecto para discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Aunque esté bien, por ahí está bien, pero no es de Dios. Y nosotros que nos sentimos llamados a la vida monástica y que sentimos la necesidad de llevar adelante la voluntad de Dios, bueno, es importante tener en cuenta estas enseñanzas. De lo contrario, no alcanzaremos la salvación a la que se refiere o hace mención o nos invita esta sentencia 94. Sentencia siguiente, dice así: el alma, no bien se encuentra en su cuerpo, es precisamente oscurecida y enviada a la perdición por la tristeza y la voluptuosidad. La tristeza y la voluptuosidad son como humores del cuerpo, pero el intelecto amante de Dios se les opone, entristece el cuerpo y salva el alma, como el médico que corta y quema las heridas infectas. Esta sentencia nos remite al pensamiento filosófico de la materia opuesta a la carne, al espíritu, perdón. Nos presenta la materia negativa y el espíritu positivo. Afirma que el alma se oscurece al entrar en el cuerpo. El autor es hijo de su época, de su contexto, de su entorno, ¿verdad? De su tiempo. Y es heredero de una muy larga lista de autores importantes, muchos de ellos incluso padres de la Iglesia, cristianos y no cristianos, estos autores, que contraponen alma a cuerpo, espíritu a materia, sin darse cuenta de que el ser humano es una unidad. Estamos llamados a ser una unidad. De hecho, todas las enseñanzas de los padres esicastas van en esa línea, unificarnos. Esta corriente ha sido causante hasta nuestros días de excesos en los castigos corporales, por ejemplo, despreciando el cuerpo, despreciando la materia. Parecería que el cristianismo no hemos entendido el mensaje del Evangelio. El mensaje que es la moderación. Tenemos un Jesús que practica su religión, practica el judaísmo, va a la sinagoga,
va al templo en las peregrinaciones de Pascua y Pentecostés, practica el ayuno, hace la oración, pero sin embargo, todo es con moderación. También va a las fiestas, también va a las bodas. De hecho, muchos decían que era un comilón y un bebedor, amigo de prostitutas y pecadores. La moderación es importante. El problema no es el cuerpo, la materia, sino el uso que hacemos de la libertad que tenemos. El criterio que utilizamos para elegir y renunciar. Es decir, el problema está en que muchas veces no sabemos discernir o en el discernimiento elegimos lo que está mal, los bienes efímeros, aquello que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, en esta sentencia tenemos que tener en cuenta, pasar por el cernidor, ¿verdad? La cultura. Los seres humanos no estamos divididos a la mitad y esta parte es materia y esta parte es espíritu. Jesús vino a sanar al ser humano, vino a sanar la materia también. Dice San Juan que tanto amó Dios al hombre, al mundo, que envió a su Hijo. Y no lo envió en espíritu, lo envió también en materia, ¿verdad? De hecho, Juan dice, y el verbo se hizo carne. Por lo tanto, esta concepción que tenemos del ser humano dual, ¿verdad? Cuerpo, materia, tenemos que cambiarla. El ser humano es uno. Tenemos que unificarlo. Tenemos que poder volver a esos tiempos en que se nos concebía una unidad. Porque Dios creó una unidad. Jesús sanó no solo los espíritus, sino que también sanó los cuerpos. Restituyó salud, restituyó dignidad. Cuando practiquemos la ascesis monástica, tengamos en cuenta que no lo hacemos para castigar el cuerpo. El cuerpo no necesita ser castigado. El cuerpo tiene que ser amado porque es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo, ¿verdad? Lo que la ascesis, la práctica de la ascesis, es entrenarnos, es aprender a dominarnos. Es lo que hace el atleta para llegar a la meta y ganar, entrenarse. Y para entrenarse se ejercita. Por ahí se priva de algunas comidas, por ahí se levanta mucho antes para hacer ejercicio, ¿verdad? Pero no es un fin en sí mismo la ascesis. La ascesis no busca castigar y torturar el cuerpo, busca entrenarlo para que llegue a la meta. Por lo tanto, hoy discrepamos con este concepto dual que tiene nuestro Padre. Eso no le quita mérito a sus enseñanzas. La sentencia 96 dice así: todas las almas que no fueron guiadas por la racionalidad y gobernadas por el intelecto, para que éste aparte, detenga y gobierne las pasiones, es decir, la tristeza y la voluptuosidad, todas estas almas perecen como los animales sin razón, porque su racionalidad es arrastrada por las pasiones como una auriga cuyos caballos se han desbocado. El intelecto actúa, ¿verdad?, como una herramienta de discernimiento.
Por eso es importante educarlo. Quitar los pensamientos y los recuerdos, alejarlos, erradicarlos, si ellos nos alejan de Dios. ¿Para qué? Para purificarnos, para que seamos iluminados por la gracia. La tristeza y la voluptuosidad la menciona hoy 2 veces el pseudo Antonio, en la sentencia anterior y en esta. Únicamente es posible controlar las pasiones si alcanzamos el discernimiento, si sabemos elegir. Primero si sabemos identificar el bien del mal y después si sabemos elegir el bien y rechazar el mal. Y aquí hay 2 realidades de las que habla el pseudo Antonio y quiero detenerme en ellas porque son importantes. Y por ahí este video se va un poquito más de los 20 minutos. Sepan disculpar. La tristeza de la que habla el pseudo Antonio es el sentimiento causado por un acontecimiento desfavorable, real o percibido como tal, aunque no lo sea, ¿verdad? Porque a veces percibimos cosas que en realidad no son tales. Este acontecimiento puede ser una desilusión, un desafío que se nos presente, un dolor físico o emocional, o la pérdida de algo. Y aquí es importante, nosotros monjes, poder recurrir a las enseñanzas de Evagrio Póntico, cuando Evagrio Póntico habla sobre el tema de los vicios. Uno de ellos es la tristeza, y dice así: el monje afectado por la tristeza no conoce el placer espiritual. La tristeza es un abatimiento del alma y se forma de los pensamientos de ira. El deseo de venganza, en efecto, es propio de la ira. El fracaso de la venganza genera la tristeza. La tristeza es la boca del león, donde metemos la cabeza y fácilmente nos devora. Dice Evagrio: efectivamente la tristeza deriva de la falla de éxito del deseo carnal, porque el deseo es connatural a todas las pasiones. Quien vence el deseo vencerá las pasiones, y el vencedor de las pasiones no será sometido a la tristeza. En efecto, los pensamientos causantes o provocados por la ira, por ejemplo, ya que estamos en ese tema, el deseo de venganza y no llegar a concretarla, los deseos asociados a lo que Evagrio llama deseo carnal, es decir, la gula, la lujuria, la avaricia, la codicia, necesariamente deben ser combatidos, vencidos, desterrados, separados de nosotros. De lo contrario, producen en nosotros tristeza, frustración, dolor emocional. Y tiene claras consecuencias en la vida espiritual. Afirma Evagrio Póntico que el monje triste no sabrá cómo mover la mente hacia la contemplación, ni brota de él una oración pura. La tristeza es un impedimento para todo bien. Tengamos en cuenta entonces la importancia que tiene la tristeza en el monje.
cómo obstaculiza, ¿verdad?, la oración pura, cómo obstaculiza la contemplación de Dios. El otro aspecto del que habla Evagrio es el pseudo Antonio es la voluptuosidad. La voluptuosidad es, o podemos definirla, como ese sentimiento o ese estado de complacencia, de satisfacción, de deleite o de goce en la pasión, que está vinculado a lo sensual, a la sensualidad, ¿verdad? Es la pasión, el placer, el deseo, el deleite de los sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Por tanto, la vigilancia y la moderación serían buenas herramientas para controlar nuestros deseos en lo que tiene que ver con el mirar, con el escuchar, con el oler, con el gusto y con el tocar. Hoy tenemos una tos de fondo porque Lucho, el veterano, se agarró lo que llaman la tos de la perrera. Entre paréntesis esto. Entonces, pobrecito, 8 días va a estar así. Esperemos que mejore pronto. Entonces es importante poder actuar con moderación, ser moderados en el uso de nuestros sentidos. Es importante poder discernir cómo los usamos, ¿verdad? Usar de las cosas sin que sean el deleite, el placer, porque el único placer que tenemos las personas que nos hemos dedicado a buscar a Dios es Dios mismo. Dios es el deseo mayor, Dios es el placer mayor, Dios es el gozo mayor. Y cuando interponemos otras cosas en ese camino, de alguna manera le estamos dando un valor idolátrico. De alguna manera estamos actuando, separándonos de Dios y de las cosas de Dios para complacernos en gustos y deseos humanos. Qué ricas enseñanzas nos deja hoy el pseudo Antonio. Que la Madre de Dios los proteja, les bendiga hasta nuestro próximo encuentro.